Saludos a todos, mi nombre es Ariel Medina. El día de hoy como creador, como maker y como cofundador de Academia 4.0 en Panamá, les comparto un tema que es súper importante para nosotros, que es Educación 4.0, los retos de América Latina y nuestra visión como organización y como agentes dinamizadores de estas iniciativas, cómo podemos hacerle frente y cómo podemos, sobre todo, encontrar oportunidades sostenibles en estos momentos. ¿Ok? Primeramente, permítame presentar lo que representa Academia 4.0. Academia 4.0 es un centro de innovación privado en Panamá, enfocado en las personas y el conocimiento. Es nuestra propuesta, es nuestro emprendimiento de cara a este proceso de transformación digital que representa para todos la llegada de la cuarta revolución industrial a todos los sectores productivos de nuestros países. Es un espacio físico, en primera instancia, virtual, debido a la pandemia por COVID-19, en donde en primer lugar siempre está las personas. Es decir, entender lo que los mueve, lo que les motiva, para a partir de ahí generar innovación, precisamente para resolver problemas o necesidades reales y generar conocimiento que sea de fácil distribución y que pueda servir para impactar en otros países. Como cofundador de Academia 4.0, el equipo de trabajo también conoce de primera mano los retos y las oportunidades que se plantean de cara a los nuevos paradigmas de educación a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Para eso es muy importante, antes de explicar cómo podemos ser exponenciales y aprovechar estos nuevos paradigmas para impactar positivamente en los estudiantes, es importante entender el concepto. Inicialmente, desde el punto de vista teórico, la educación 4.0, lo primero que vamos a encontrar en cualquier blog, artículo de investigación, es que la respuesta, o debe ser la respuesta, hacia los cambios que plantea la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Hagamos un poquito de historia. Cuando hablamos de revoluciones industriales, debemos tomar en cuenta de que a 2020 ya han sido 4 las revoluciones industriales que han impactado los procesos productivos de la humanidad, pasando por la industria 1.0, que se enfocó en la mecanización, en la energía de vapor y el telar, donde particularmente, bien, mucho del sector productivo se dedicó a la minería y a la automatización en ese momento. Luego, con la industria 2.0, la segunda revolución industrial, los productos y los países más industrializados se abocaron a la producción en masa, a la línea de montaje y la energía eléctrica. Claramente, todos los sectores educativos se dedicaron o se orientaron hacia la formación de las tecnologías o los nuevos avances que iban alineados con estos nuevos paradigmas de productividad. Lo mismo pasó en la tercera revolución industrial, cuando la automatización, la informática y la electrónica, parte de las cuales todavía vivimos en algunos de los países, llegaron. Entonces se generó un proceso de transformación, pero por primera vez en la historia estábamos hablando de una transformación que estaba impactando no solamente los sectores productivos, sino también nuestra vida cotidiana. Y es lo que nos lleva a lo que hoy hemos llamado cuarta revolución industrial, un concepto que se origina en 2010 o 2013 en Alemania, que básicamente plantea un ecosistema de dispositivos electrónicos, tecnológicos conectados y personas cada vez más conectadas. Lo hemos puesto a prueba en este momento, que debido a la pandemia por COVID-19 hemos tenido que llevar este tipo de conferencias, las colaboraciones y las clases de manera remota. Bien, eso ha planteado un cambio completamente, porque la manera en la que consumimos, la manera en la que aprendemos y la manera en la que desarrollamos proyectos o negocios es completamente diferente a la que hemos visto años antes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy importante. En la industria 2.0 y en la 1.0, los aspectos o los sectores que se vieron impactados por estos cambios de paradigma fueron justamente los procesos productivos. Pero en la industria 3.0 y en la cuarta revolución industrial está impactando todos los aspectos de la vida cotidiana. ¿Eso qué significa? Significa que la educación debe dinamizarse para que de una manera oportuna las nuevas generaciones se vayan preparando de cara a las oportunidades que esto plantea. Y otro aspecto a tomar en cuenta es que históricamente todo el proceso formativo del ser humano, cuando hay una cuarta o una revolución industrial, se ha dedicado, bien,
a aprender y a dominar la tecnología detrás de este proceso de revolución. Sin embargo, en esta era digital, en esta era del conocimiento, en esta era de la colaboración, el futuro de la educación no va de la mano de integrar la tecnología dentro de los procesos formativos solamente, sino de implementar, bien, las habilidades no tecnológicas, fomentarlas en el día a día para que realmente estemos formando ciudadanos y estudiantes competentes para las oportunidades que vienen. En ese sentido, resulta muy, digamos que obvio en algunas circunstancias, o resulta mucho más sencillo, ¿bien?, entender que cuarta revolución industrial tiene una serie de tecnologías que la vemos aquí en pantalla, el Big Data, los robots, la simulación, la realidad aumentada, y que el proceso educativo debe evolucionar, ¿bien?, a implementar estas tecnologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien de que debemos incluir en nuestros temarios o nuestros diseños instruccionales estos paradigmas como parte de nuestro proceso formativo. Lo cierto es que la cuarta revolución industrial es la primera en donde, aparte de que tiene más tecnologías y más impacto tecnológico en todos los sectores, lo cierto es que es la que más se enfoca en las personas y no en la tecnología. Sí, un proceso de innovación educativa como respuesta a la cuarta revolución industrial puede involucrar componentes de las tecnologías 4.0 y de la industria 4.0. Sin embargo, no debe ser el objetivo final de nuestro proceso de innovación, sino que debe ser el proceso de transformar, de enaltecer, de evolucionar como seres humanos para ser productivos y crear soluciones a partir de esta tecnología. ¿Cuál es la percepción de la sociedad cuando nosotros hablamos de educación 4.0 o de educación conectada con lo que vemos en la industria? Seguramente nos imaginamos tabletas con realidad aumentada o realidad virtual, nos imaginamos videoconferencias o teleeducación llegando a todos los rincones de nuestros países. Nos involucramos cada vez más con la robótica dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo mismo que el Big Data y la inteligencia artificial, y los hologramas. Pero realmente, educación 4.0, lo que percibe la sociedad es que directamente tomamos la tecnología y la acoplamos al proceso formativo. Y bien, eso es una manera oportuna de verlo, pero no es la ideal. La educación 4.0 pasa por tomar los beneficios, las características que estas tecnologías promueven en la industria y hacerlo propio en la educación. ¿En qué sentido? Las industrias no son más productivas porque se involucra el Big Data, ¿no? Las industrias son más adaptativas en la medida en la que utilizan los datos como información para tomar decisiones. Una empresa no es más exitosa si implementa inteligencia artificial o inteligencia de negocios. Es en la medida en la que sus procesos se adecúan para involucrar esta tecnología dentro del proceso productivo y de negocios. En ese sentido, en la educación, ¿bien?, no debemos utilizar la tecnología como vamos a adquirir una tecnología X para implementarla en un salón y eso simple y llanamente es educación 4.0, sino que debemos adoptar los paradigmas, ¿bien?, y metodologías que esto ofrece al proceso formativo. Y en ese sentido, luego de un año de estar probando y evolucionando en Academia 4.0, nos hemos dado cuenta de que la educación 4.0, la educación que más responde a las necesidades del mercado laboral, bien, y a los retos del futuro que nos plantean como humanidad, debe ser un paradigma educativo en el que se destaquen las siguientes características. Y fíjense que no vamos a hablar de tecnologías ni metodologías, porque hay muchas metodologías, bien, que se adaptan a lo que voy a mencionar. Sin embargo, no importa cuál sea el proceso formativo, no importa cuál sea la materia, debemos tomar en cuenta estos 5 aspectos. ¿Por qué? No porque la tecnología lo demande, no porque la industria lo demande, sino porque esto que estamos viviendo está creando una nueva generación de estudiantes que sí demandan estos aspectos. En primer lugar, estamos ante una población educativa en donde están acostumbrados a que el consumo de datos, de películas, de música, de educación sea flexible a ellos, en tiempo y en velocidad. Cada día toma más fuerza paradigmas como el blended learning o el self-learning o el do-it-yourself. Cada día somos más
los creadores que vamos a YouTube, vamos a Google a consultar para resolver un problema. ¿Y eso qué significa? Que las generaciones jóvenes y los niños que están en educación primaria y secundaria están en un proceso en el cual se sienten más cómodos cuando el aprendizaje va a su ritmo. Y ahí nosotros debemos apalancarnos de tecnologías 4.0 que nos permitan que nuestro conocimiento pueda ser llevado cuando el estudiante así lo necesite. La educación 4.0 debe ser adaptable, no adaptable solamente a las nuevas medidas, no adaptable nuevamente a las nuevas tecnologías, adaptable a cada estudiante. Y uno de los paradigmas más importantes es que a través de las tecnologías podemos llegar a más personas, pero al llegar a más personas en el proceso formativo, ¿cómo sería posible tomarnos el tiempo de analizar lo que necesita cada persona? Eso solamente es posible con tecnología. Bien, ¿cómo? Utilizando sistemas que nos permitan tener analítica de cómo se comporta cada individuo, cómo consume nuestro contenido, ¿para qué? ¿Para tener más información solamente? No, sino para crear nuevas herramientas para adecuar nuestro proceso formativo de cara a suplir o solventar las necesidades formativas de cada uno de los miembros de nuestro sistema educativo. En ese sentido hay un aspecto muy importante, y lo conversábamos acá en Panamá hace poco, la educación integral, que en otro momento respondía a educar o metodologías para niños o adolescentes con ciertas necesidades especiales. En la actualidad, debido a la información, debido a los diferentes inputs o entradas que tiene cada estudiante, cada niño, cada adolescente, cada adulto, es un universo completamente diferente, al cual nuestro sistema educativo debe responder de manera oportuna y de manera acertada. El aprendizaje debe ser personalizado. Si en este momento tú entras a Amazon, bien, y quieres adquirir un producto, literalmente tienes una experiencia de que el producto te estaba esperando a ti, con logos personalizados, con tiempos de entrega personalizados, con una serie de consultas, de atenciones, de beneficios diseñados para cada cliente, porque claramente la industria está apoyándose de tecnologías para ofrecerte ese servicio. Sin embargo, en la educación, si bien estamos migrando de manera rápida a un proceso digital, no estamos utilizando las herramientas tecnológicas para ir más allá, sino para suplir o cumplir con lo mínimo que demanda el proceso formativo. Cuando en este momento nosotros con herramientas de gamificación, con herramientas de interacción, con herramientas de colaboración, podemos impactar muchísimo más a cada estudiante. Y es por eso que es demasiado importante que la educación 4.0, indistintamente de la tecnología o metodología que implementen, deba ser personalizada. Y sobre todo, estos dos aspectos finales son claves, deben ser enfocadas en el ser, ¿okay? Debe promover las habilidades blandas, debe promover la creatividad, la empatía, debe promover la adaptabilidad a los cambios. ¿Por qué? Porque en un mercado laboral futuro, que ya se aceleró mucho más por la pandemia, por COVID-19, ¿bien? En donde el 48% de las plazas laborales la ocuparán sistemas automatizados o robóticos, el 52% lo ocuparán seres humanos, debemos formar seres humanos con mayor capacidad de aportar aspectos, características que no pueda aportar un sistema informático. Y eso solamente se puede lograr en la medida en la que el docente, el padre de familia, el administrativo, el estudiante y todos los miembros de la comunidad educativa reconozcan sus capacidades, las potencien de manera exponencial y las pongan en práctica rápidamente. Y por eso es muy importante, para que esto no quede solamente en un aspecto filosófico, es que debe haber un aprendizaje enfocado en el ser. ¿Por qué razón? Porque la demanda del mercado laboral es de personas y profesionales que sepan resolver problemas, y el de ahí que cada día hablemos mucho más de pensamiento crítico, resolución de problemas, pensamiento analítico. ¿Por qué? Porque lo que demanda la industria, lo que demanda la humanidad, son seres que sean capaces de tomar un problema y resolverlo. De que no únicamente, bien, puedan tener un estudio, una filosofía o una metodología, sino que la prueben de manera rápida. ¿Por qué? Porque
Así como muchas iniciativas a nivel global lo promueven, necesitamos generar cambios y eso solo se consigue con seres humanos claros de sus capacidades, pero que las validen rápidamente. ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica esto? Para poder colocarlo en práctica, nosotros debemos reconocer cuáles son los retos que hay en América Latina, en todos los sistemas educativos de todos los países, en algunos en mayor medida, en otros en menor medida, pero sobre todo hay algo que se repite en todos los países de Latinoamérica. Encontramos modelos educativos demasiado rígidos. Bien, el modelo educativo va a esta velocidad y la industria va a esta velocidad. ¿De acuerdo? Si nosotros seguimos yendo a esta velocidad, nos vamos a encontrar cada vez con industrias más futuristas, pero con un salón de clases cada vez más igual al que encontramos hace más de 300 años. Bien, seguimos manteniendo en muchos países una educación centrada en el docente, donde el docente define qué debe enseñar, pero rara vez nos preguntamos qué debe aprender el estudiante o qué competencias debe desarrollar. Seguimos entregando y evaluando información a través de modelos bien sumativos, formativos, pero que siguen dando más peso a la teoría que a las competencias. En la actualidad, las economías que se agilizan mucho más rápido son aquellas que son capaces de crear conocimiento y que ese conocimiento pueda ser extrapolable o pueda ser llevado a otras latitudes. ¿Por qué? Porque gracias a lo que la tecnología de la comunicación de esta era digital se permite, podemos adaptar rápidamente nuestros proyectos a otras latitudes. Si nosotros, a través del conocimiento, generamos proyectos y propiedad intelectual de alto impacto, más rápidamente o de una manera más exponencial, vamos a poder mejorar estas situaciones o retos que encontramos en América Latina. Hay muchos proyectos exitosos en la región que debemos poner al servicio de otros países, adaptarlo a su idiosincrasia para generar este dinamismo, porque realmente no podemos seguir como sistema educativo yendo a una velocidad menos o 2 velocidades menos que la productividad y la industria como tal. Seguramente, y esto no es solamente el aspecto educativo, sino el aspecto general, hay una resistencia a los cambios. Es un proceso natural del ser humano. Bien, mostrarse de una manera atípica o de una manera complicada hacia los cambios. Bien, sin embargo, la pandemia por COVID-19 ha planteado un dinamizador en el que, como bien lo dice el libro de Andrés Oppenheimer, hay que crear o morir, ¿bien? O hay que salvarse mientras podamos. ¿Por qué? Porque esto fue un sistema o esto ha sido una realidad que nos ha estremecido y nos ha demostrado que hemos estado en una zona de confort y que es momento de romper paradigmas, pero romperlo de manera exponencial, no lineal. Es decir, no ir solamente de manera lineal paso a paso, porque seguramente va a venir una curva en la que vamos a volver a nuevamente un punto de crisis. Debemos crear soluciones que se puedan probar rápido, que sean sostenibles y que sobre todo involucren a todos los actores de los sistemas educativos, los sistemas financieros o cualquiera de los sectores productivos. Algo muy importante y que se ha visto reflejado en estos 3-4 meses que llevamos de confinamiento en muchos países es la brecha de competitividad. ¿Por qué? Porque muchos países, de hecho un estudio del tecnológico, del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey arrojaba 3 de 4 docentes a nivel latinoamericano no se sienten listos para los nuevos escenarios de educación virtual. Es porque hay una brecha de competitividad. Si tomas a un empleado joven, bien, en este momento y lo comparas con un empleado de otra revolución, seguramente hay brechas en cuanto a la productividad, en cuanto al manejo de soluciones. Sin embargo, esas brechas son fácilmente dinamizadas si ejecutamos planes de formación. El detalle realmente no es la brecha desde el punto de vista de competitividad tecnológica, porque definitivamente los nativos digitales van a tener más oportunidades para hacerle frente a esto, sino que hay una cultura poco resiliente, una cultura poco adaptable, que propio de las revoluciones anteriores están de una manera u otra complicando la transformación digital en materia de educación, en materia familiar, en materia de muchos aspectos que realmente necesita nuestra región.
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos compartir una visión como agentes de cambio, y nosotros como Academia 4.0 desde hace un año nos estamos liderando, que esté ligada, bien, a la generación de proyectos de alto impacto, enfocados en el cambio sostenible del rol de los docentes, las instituciones, padres de familia y estudiantes. La realidad es que la educación 4.0, el aspecto más sencillo es involucrar a la tecnología. Realmente lo complicado y lo importante y lo que va a marcar el éxito o no de nuestros procesos o de nuestros proyectos de innovación educativa no es la inserción de la tecnología, es el cambio, el acercamiento, la atracción de talento que sepa qué hacer con esa tecnología. Por eso es muy importante que se generen proyectos sostenibles en donde no nos enfoquemos solamente en implementar tecnología, porque definitivamente la tecnología es cada vez más sostenible, sino que aquellos actores y dinamizadores del sistema se liguen con esa visión y lo vean como parte de su crecimiento y el impacto que pueden generar en los demás. Debemos implementar estrategias que promuevan la evolución, esa evolución de yo soy el dueño de la información porque yo estudié para esto, y debemos ser ahora agentes de creación, siendo creadores, siendo makers de experiencias y de conocimientos. En la actualidad, bien, son cientos de miles de los dispositivos electrónicos que están conectados a Internet, los cuales están generando datos. Son cientos de miles los servidores que están ejecutando algoritmos de inteligencia artificial para convertir esos datos en información. Pero solo nosotros, los seres humanos, los creadores, los docentes, los padres, los estudiantes, los directivos, los que podemos construir a partir de esa información conocimiento. Si seguimos construyendo metodologías o implementando pilotos o programas que evalúen la información, aquel que tenga la conexión a Internet más rápida tendrá siempre las respuestas. Sin embargo, en una cultura en donde el conocimiento es el que pesa, no se va a promover una cultura de oportunismo. Quien primero sepa es quien domina, sino quien más puede potenciar y agregar valor a lo que sabe e impacta a otras personas será realmente el mayor competidor en los mercados, cualquiera que sea. Debemos crear una cultura de docencia y educar a las comunidades educativas sobre cómo la tecnología puede fortalecer el aspecto más humano de cada educador. En múltiples foros, en múltiples blogs o posts en redes sociales, encontramos situaciones de padres de familia o docentes que mencionan que la tecnología nos está alejando entre personas. Pero lo cierto es que jamás habíamos estado más conectados que ahorita, gracias a los dispositivos móviles. Lo que debemos promover es una cultura en donde, aparte de estar conectados a través de videojuegos, a través de programas de broadcasting o de streaming de películas, conectados en comunidades en línea como Facebook, como redes sociales, bien, también generemos comunidades que creen proyectos. ¿Por qué? Porque de esta manera nos daremos cuenta que esa colaboración, que en este momento una gran parte de la población solo concibe como juntarse físicamente en un lugar, pueda ser llevada a juntarnos en una reunión por cualquier plataforma de comunicación y empezar a crear proyectos. Un aspecto muy importante que debemos generar para poder bien establecer una cultura o una educación 4.0 es que debemos hacer o promover una cultura maker en todos los lugares, no únicamente en un espacio cerrado. Los makers deben estar en casa, en el autobús, en el metro, en el taxi, en una plataforma de movilización, en su coche, caminando. Los makers han salido en este momento por la pandemia, por COVID-19. Se han creado panaderos, cocineros, todos hemos reparado algo en casa. Esa es la cultura que necesitamos en materia educativa. Docentes que encuentren un artículo y lo mejoren. Docentes que tomen una tecnología y la potencien. Docentes que tomen una problemática y la resuelvan. Eso demanda, o eso puede generar más bien, un real cambio en materia educativa. Sí, involucrando tecnología alineada con la industria, pero sobre todo
promoviendo el rol humano para aprovechar la tecnología. Porque este es un momento en donde la tecnología es cada vez más accesible y asequible. Pero de una manera u otra, lo que va a demostrar o lo que va a resumir un real impacto es en la medida en la que nuestros procesos formativos realmente enaltezcan o potencien el rol de los seres humanos. Y en ese sentido, para poder que esto sea sostenible, para poder que esto sea atractivo, para poder que esto sea de una manera u otra genere impacto, debemos hacerlo de una manera consono con lo que vemos en otros sectores. Así como lo vemos en campañas de marketing, en campañas de delivery, en campañas de cualquier ámbito, nuestra educación también debe involucrar esos aspectos. No vamos a desformalizar la educación. Eso es muy importante. Hay que mantener los aspectos que hacen que el proceso formativo sea exitoso. Muy bien. Pero tenemos que incluir dinamizadores y atractivos que permitan que se conecte directamente con los participantes y las generaciones actuales. En ese sentido, hay que adaptarnos. Academia 4.0, en nuestro caso, nació como un emprendimiento con un espacio físico, con todas las dimensiones, protocolos, características para promover la innovación presencial, con impresoras 3D, con computadoras, con equipo de robótica de múltiples plataformas. Pero por COVID-19, ¿sí? A casi 6 meses de haber iniciado operaciones, nos tocó migrar a un escenario virtual. Seguramente, créannos, dio miedo, pero Academia 4.0 de manera presencial estaba diseñada para 12 personas en simultáneo. Y gracias a las nuevas tecnologías, ya son más de 1.500 los niños, adolescentes y adultos que hemos formado en medio de la pandemia. ¿Eso qué nos demostró? Que realmente nosotros necesitamos una sacudida para quitarnos ese modelo tradicional y empezar a ofrecer alternativas adaptadas a lo que necesitaba el mercado laboral, a lo que necesitan los padres de familia, a esta nueva normalidad que implica que las familias sean parte del proceso formativo. Y adaptarnos es la única manera de seguir siendo competitivos, porque lo único constante en la evolución de todos los seres humanos son los cambios. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que debemos ser exponenciales y debemos empezar a colaborar. Anteriormente, las otras revoluciones industriales nos planteaban de que el primero que encontraba la solución era el que iba a ser el rey o el mayor competidor en un sector en específico. Sin embargo, con nuevas metodologías, con nuevas comunidades open source, open knowledge, nosotros podemos colaborar y generar un producto, generar un servicio, generar un proyecto que si bien se base en lo que otros ya desarrollaron, pero lleve la idiosincrasia que se necesita, la personalización que necesita para poder impactar a cada uno de los sectores de los países que nosotros representamos. Y en ese sentido, les pongo el ejemplo de educadores panameños, bien, que en lugar de preocuparse en primera instancia por formarse con procesos tradicionales como maestrías, doctorados, que son altamente reconocidos y altamente importantes, pero que tienen un proceso formal un poco más complejo, se han dinamizado a través de herramientas como Inventura o Microbit para llevar educación virtual basada en proyectos a todas las comunidades de nuestro país. Actualmente, entre docentes y Academia 4.0, son cerca de 1.000 estudiantes que están recibiendo educación, bien, basada en proyectos desde sus hogares. En algunos casos, a través de herramientas digitales o a través de herramientas de innovación educativa. En otros casos, valiéndose de componentes que se encuentran en el hogar, reciclados. Aquí lo importante no es el insumo tecnológico, es el paradigma, es la metodología detrás de. Y en este sentido, invito a todos los docentes y directivos que escuchen esta conferencia a que investiguen, colaboren y se sumen a redes de innovación. Porque si bien es cierto, muchas cosas ya están creadas, pero eso no implica que nosotros no podamos innovar a partir de ellas. Recuerden que el proceso de innovación es adaptar y mejorar. El hecho de que algo ya exista no significa que no se puede reinventar. ¿De acuerdo? En ese sentido, la
colaboración y las tecnologías de Internet nos permiten conectarnos, no solamente con el compañero del salón de al lado, como lo hacíamos anteriormente, o tomarnos un café con un reconocido docente en nuestra localidad, sino que ahora podemos conectarnos con un sinnúmero de comunidades en múltiples idiomas que justamente están para promover el conocimiento. Hay que enfocarnos, y más ahora, con las políticas o con las medidas de distanciamiento social y confinamiento que nos impiden llevar a cabo el proceso formativo como lo conocíamos. Es importante que ahora nos enfoquemos en impactar un estudiante, un docente, un adulto, una familia a la vez. Seguramente los proyectos que generalmente desarrollamos involucran la transformación de todo un país, pero en este momento, dadas las medidas y dadas las situaciones que encontramos en nuestros países en materia de inversión, no podemos diseñar planes que funcionen únicamente de manera macro. Debemos adaptar nuestras estrategias que vayan un estudiante a la vez, one robot per child. En pantalla podemos ver cómo podemos involucrar familias, bien, de manera en la que ellos sean un apoyo al proceso de transformación digital familiar. Y en ese sentido, lo hemos probado, tenemos modelos sostenibles que funcionan. Les invito a todos a que conozcan cómo Academia 4.0, de la mano de sus socios, Arduino Education, UBU, Positivo Informática y muchos otros, docentes, la CENACIT en Panamá, el Ministerio de Educación, estamos dinamizando los entornos educativos para complementar las estrategias que desde la formalidad se puede llevar a cabo. Nos hemos dado cuenta por COVID-19 que los procesos formativos tradicionales no estaban entregando, no estaban formando las competencias y habilidades que la industria necesitaba. Pero este no es momento para querer modificar algo que sí necesita ajustes, sino de ofrecer alternativas complementarias. El homeschooling cada vez toma más fuerza, los planes extracurriculares son cada vez más atractivos, pero todo debe ir ligado a una estrategia país, en donde todos apostemos y todos aportemos desde nuestra fortaleza a cada uno de los aspectos de transformación digital que necesita nuestra región. Otra manera de hacerlo, o la manera más importante para que estos proyectos, aparte de adaptarnos y aparte de ser exponenciales, sean realmente sostenibles, aparte de impactar a un estudiante a la vez, es que hay que ser creadores y divertirnos. Una de las características más importantes de ser educador es la vocación, es la pasión detrás de formar, de impactar en la población. Y en este momento, todos tenemos la oportunidad de ser creadores, de divertirnos, pero de generar impacto. Como les comentaba, conectados a través de Internet, a través de televisoras, a través de radio, pero sobre todo creando y validando rápidamente el aprendizaje. Yo les puedo dar mi experiencia como egresado de un bachiller técnico en Panamá, como estudiante de una carrera técnica en Panamá, como emprendedor, como creador, como empresario, de que la manera más efectiva para ejecutar proyectos en este momento es de manera exponencial y de manera ágil. No podemos hacer planes a largo plazo, que los resultados se vean a largo plazo, sino planes que nos den resultados rápidos, pero que sean diseñados de manera sostenible, que nos permita agilizar, cambiar, modificar, pero que no se pierda el objetivo final, que debe ser impactar a las futuras generaciones para que ellos sean agentes de cambio de cara a los nuevos paradigmas que encontramos como humanidad. Estos son los retos que encontramos en América Latina. Cómo nuestra visión como Academia 4.0 puede ser replicada en otros países y cómo estamos súper disponibles a crear una cultura de colaboración, de pensamiento exponencial que permita a docentes, directivos, padres de familia, impactar o aportar su granito de arena en el proceso formativo de cada uno de los estudiantes. Cierro con este mensaje. La cuarta revolución industrial demanda una educación que no se enfoque en la tecnología, que no se enfoque en incluir tópicos de cuarta revolución industrial en nuestro diseño instruccional.
demanda que nuestro sistema educativo se adapte, sea flexible, sea personalizado, enfocado en las características de nuestros estudiantes. Y sobre todas las cosas, les potencien el ser, tomen sus habilidades, no nos enfoquemos en formar todo lo que el estudiante de repente no se le da bien, sino que tomemos sus fortalezas, las potenciemos, las hagamos sostenibles y le enseñemos cómo crear proyectos para que sus fortalezas impacten a otras personas. Mi nombre es Ariel Medina, soy cofundador de Academia 4.0 en Panamá, soy un maker, soy estudiante y sobre todas las cosas estoy comprometido con impactar positivamente a la región. Si quieres saber cómo puedes poner en práctica estos ejemplos de innovación educativa, de educación 4.0 en tu país, en tu localidad, en tu hogar, le invito a que nos visiten en nuestro sitio web academia40.com, a nuestro correo info@academia40.com y nuestras redes sociales que están en pantalla. De verdad, muchas gracias. Estamos frente a una oportunidad de ser agente de cambios, todos, y de impactar positivamente de cara a los retos que vienen como humanidad. Que tengan excelente día.